Hola, hola a todos. Espero que se encuentren bien. Antes de empezar, no se olviden en suscribirse, darle me gusta, comentar algo. Esto me ayudaría mucho y me motivaría a seguir creando más contenido. También, les recuerdo que pueden unirse al canal en el nivel REM, así para tener adelantos de los siguientes videos. Bueno, ahora sí, sin más Naruto. Empezamos. Me cobijó el dolor, con hambre en los huesos, sin miedo al sol. Nadie miró cuando pedí amor, solo el desprecio fue mi rincón. Gritos y piedras eran mi voz, me arrancaron el cielo sin razón. Pero ese día bajo el albor, tus ojos fueron mi salvación. Vínculos que sin razón, brotan del alma, no del perdón. Tus manos sellaron mi corazón y ahora no hay sombra que apague el sol. Vínculos más fuertes que el dolor, como promesas sin condición. No sé si el mundo nos va a entender, pero a tu lado puedo renacer. La casa de Goku estaba en un silencio apacible, apenas interrumpido por el golpeteo de unas gotas rezagadas de la lluvia que había caído esa mañana. El aire estaba impregnado con un suave aroma a té verde recién preparado, y una ligera brisa entraba por la ventana entreabierta, moviendo con calma las cortinas claras que adornaban el pequeño comedor. Goku se encontraba sentado en el suelo, en la mesa baja de madera pulida que había en el centro de la sala, con las piernas cruzadas y una taza humeante entre las manos. Su postura era relajada, pero en su rostro había una serenidad casi artificial, como si su mente estuviera dividida entre la calma del momento y los recuerdos que se agolpaban sin permiso en su interior. Enfrente de él, en un cojín ligeramente inclinado hacia atrás y con una jarra vacía de sake al lado, se encontraba su invitado, nada más y nada menos que Jiraiya, el legendario Sannin. Había llegado hacía más de una hora, aprovechando que Narumi no estaba en casa, y desde entonces no había parado de hablar, relatando una historia tras otra con tanto entusiasmo que la voz del viejo retumbaba en las paredes. Y entonces, justo cuando creí que todo estaba bajo control, esas tres mujeres se enojaron conmigo y, ¡zas!, me lanzaron por la ventana del tercer piso. Exclamó, riéndose con tanta fuerza que casi se ahogaba con su propia saliva. Goku parpadeó varias veces, con una gota imaginaria en la nuca. Apenas pudo evitar soltar una risa nerviosa. No entendía cómo alguien podía contar con tanto orgullo una experiencia tan bochornosa, y menos aún repetir con tanta seriedad que todo aquello formaba parte de sus investigaciones de campo. El chico, con una sonrisa cansada pero sincera, pensó para sí mismo: definitivamente, el apodo de sabio pervertido le queda demasiado bien. Sin embargo, había algo magnético en Jiraiya. Su forma de hablar, de moverse, de narrar las anécdotas más absurdas con tanto detalle, le recordaba un poco a las historias que solía leer en los pergaminos antiguos que encontraba en su casa. Claro, esas historias no incluían tantos detalles íntimos sobre mujeres. Jiraiya, luego de un largo rato de carcajadas, se tranquilizó y tomó un sorbo de té que Goku le había servido, aunque con toda seguridad habría preferido sake. Sus ojos, antes pícaros y chispeantes, cambiaron de pronto a una mirada más seria, penetrante. «Sabes, chico, me caíste bien», dijo con un tono grave, bajando la taza sobre la mesa. «Pero más allá de eso, también sé tu historia». Las palabras se clavaron en el pecho de Goku como un kunai. El muchacho levantó la vista, sorprendido, sus labios se entreabrieron un segundo antes de forzar una leve sonrisa. «¿Mi historia? Supongo que el tercer Hokage fue quien le habló de mí, ¿verdad?». Jiraiya asintió, su cabellera blanca se movió apenas con el gesto. «Así es. Ese viejo me contó lo que tuviste que pasar. Y solo puedo decir una cosa, tu familia, son unos hijos de perra». La expresión de Goku se endureció.
Bajó la mirada hacia la superficie del té, donde su reflejo temblaba con cada vibración del líquido. El silencio duró unos segundos que parecieron eternos. Jiraiya lo observaba, sin apartar la vista, hasta que habló de nuevo. Supongo que aún no le has contado nada a Narumi, ¿o me equivoco? El aire se volvió más pesado. Goku meditó unos segundos, recordando los ojos azules de Narumi, su sonrisa brillante, la calidez de sus abrazos. Todo eso lo protegía de la oscuridad de su propio pasado. Negó lentamente con la cabeza. No, todavía no. Tal vez algún día lo haga, pero no ahora. Cuando escapé de mi aldea me prometí dejar atrás mi pasado, arrancarlo de mi vida. Apretó un poco la taza, como si se aferrara a ella. Si Narumi lo supiera, si llegara a conocer la verdad, sus emociones se descontrolarían. Y entonces, el Kyuubi podría aprovecharlo. Jiraiya cerró los ojos, asintiendo. Tienes razón. Es mejor esperar. Contarle demasiado pronto sería un error. El silencio se extendió otra vez, roto solo por un suspiro del Sannin. Luego, cambió de tema con la naturalidad de alguien que sabía dirigir las conversaciones. He oído de tus combates en los exámenes. ¿Cómo enfrentaste a Gaara? ¿Cómo utilizaste esas posturas de la respiración de la llama? Sonrió, alzando una ceja. Tu estilo se centra en el Kenjutsu, pero lograste unirlo con esa técnica de respiración. Eso no es algo común. Es impresionante. El rostro de Goku se encendió de inmediato. Se rascó la nuca con torpeza, desviando la mirada. Bueno, solo hice lo que pude. No seas modesto, chico. Jiraiya bebió otro sorbo de té, y su mirada volvió a adquirir seriedad. Pero no estoy aquí solo para alabarte. Hay algo más que debes saber. Goku enderezó la espalda, atento. Como sabes, el tercer Hokage ha muerto. Y un pueblo sin Kage es un blanco fácil. El consejo me pidió que yo lo reemplazara, pero nunca me gustó ese trabajo. Lo rechacé. Suspiró, como si hablara de una carga demasiado pesada. En cambio, se decidió buscar a alguien más. Tsunade Senju. El nombre hizo eco en la mente de Goku. Había escuchado de ella en historias, una Sannin, famosa por su fuerza sobrehumana y sus habilidades médicas. Ya veo, dijo el chico, inclinando un poco la cabeza. Pero, ¿por qué me dice todo esto a mí, Jiraiya-sama? El Sannin no pudo evitar sonreír de satisfacción al escucharlo añadir ese sama. Al menos este chico sí me da respeto. No como esa cabezadura de Narumi, que no hace más que llamarme sabio pervertido, pensó con cierta molestia cómica. Porque, chico, Narumi viajará conmigo. Será un viaje de al menos 2 semanas, quizá más, ya que Tsunade no se queda nunca en un solo lugar. Aprovecharé para entrenarla en una técnica que creó su padre, el Rasengan. Los ojos de Goku brillaron de asombro. ¿El Rasengan? Exacto. Y como sé cuánto te importa ella, quería que lo supieras de mi propia boca. Jiraiya metió la mano en su túnica y sacó un pergamino, extendiéndoselo a Goku. Toma. Goku lo aceptó con cuidado, arqueando una ceja. ¿Qué contiene? Las instrucciones para crear un sello que pueda comprimir el chakra del Kyuubi. El tono del Sannin se volvió grave, casi paternal. No creo que estés listo para hacerlo todavía, pero es mejor que empieces a estudiar. Aquí también hay un sello ya preparado, por si alguna vez la situación se sale de control. El muchacho desplegó el pergamino sobre la mesa y lo observó con atención. Los símbolos complejos parecían bailar ante sus ojos. Suspiró con frustración. Esto me va a doler la cabeza. No te preocupes, rió Jiraiya, dándole una palmada en el hombro. Todos empezamos igual. Tras unos minutos de plática ligera, el Sannin lo miró con una sonrisa traviesa, esa que Goku ya empezaba a reconocer como peligrosa. Y dime, chico, ¿te gusta Narumi? Goku casi se atragantó con el té. Tosió varias veces, rojo como un tomate. No, Jiraiya-sama. Solo la veo como una amiga. El viejo Sannin entrecerró los ojos y luego estalló en carcajadas. Vamos, no me engañes. He visto cómo se miran ustedes dos. Goku desvió la mirada, negando con fuerza. De verdad que no es así. Jiraiya se inclinó hacia él,
apoyando la barbilla en la palma de la mano, y con tono burlón insistió. Si no es así, descríbemelo. ¿Qué sientes por ella? Pero no con una palabra, chico. Dímelo con detalle. El muchacho quedó helado. No era bueno expresando emociones. Cerró los ojos unos segundos, buscando las palabras. Al final, habló con una voz suave, pero llena de sinceridad. Narumi, para mí es alguien especial. La primera vez que la vi, estaba siendo golpeada por aldeanos. Cuando la salvé y la llevé conmigo, sentí algo en el pecho que no entendía. Cuando me contó su vida, nació en mí la necesidad de protegerla. Pero con el tiempo entendí que ella no es débil. Es fuerte, mucho más de lo que aparenta. Y aunque no necesite ser salvada, yo siempre estaré allí para ella. Hizo una pausa, respirando hondo. Cuando estoy con ella, mis días se llenan de felicidad y sorpresa. Nunca pensé que una rubia tan escandalosa, que ama el ramen y sueña con ser Hokage, cambiaría mi vida de esta manera. Narumi es como un sol. Siempre brilla, siempre ilumina. Y cuando mi oscuridad me ahoga, ella es la luz que me guía. Las palabras quedaron flotando en el aire. Jiraiya lo observaba en silencio, con una leve sonrisa. Si Minato y Kusina pudieran escucharte ahora, estarían orgullosos, dijo finalmente, con una calidez que pocas veces dejaba ver. Goku bajó la mirada, ruborizado hasta las orejas. No es así. Jejeje, rió el Sannin, recuperando su tono burlón. Aunque hablas como si ya fuera tu novia. El chico casi se atragantó de nuevo, tosiendo con vergüenza, mientras Jiraiya reía sin contenerse. Pasaron unos minutos más de charla hasta que Jiraiya se puso de pie, acomodando su capa. Bueno, chico, me alegra haberte conocido. Prometo cuidar de Narumi durante este viaje. Goku se inclinó con respeto. Gracias, Jiraiya-sama. Cuando el Sannin se marchó, el silencio volvió a llenar la casa. Goku dio un suspiro profundo, llevándose una mano al rostro. Observó el reloj de pared, eran las 2 de la tarde. Recordó la promesa que le había hecho a Narumi de visitar a Sasuke en el hospital. Tomó su chaqueta, ajustó la katana en su cintura y salió de su hogar, con la conversación aún grabada en su corazón. Después de casi media hora de caminata bajo el sol del mediodía, Goku llegó al hospital de Konoha. El edificio, con sus paredes blancas y pulcras, se levantaba imponente en el centro de la aldea. A su alrededor había un ir y venir constante, ninjas con vendas cubriendo brazos y piernas, civiles preocupados esperando noticias, y médicos que parecían no descansar ni un instante. El ambiente estaba cargado de ansiedad, pero también de esperanza, como si todos en ese lugar supieran que cada segundo era vital para salvar una vida. Goku avanzó por los pasillos largos y pulidos, iluminados por ventanales que dejaban pasar la luz del sol. Su andar era tranquilo, pero en su interior había una mezcla de pensamientos que no podía acallar. La conversación con Jiraiya de aquella mañana aún resonaba en su cabeza, especialmente las palabras sobre el peso de proteger a Narumi. Apretó los labios, como si quisiera alejar esas ideas para centrarse en lo que estaba a punto de hacer, visitar a sus compañeros heridos. El primer cuarto al que se dirigió fue el de Rock Lee. Apenas abrió la puerta, notó la diferencia en el ambiente. Allí se encontraban reunidos casi todos los 11 de Konoha, rodeando la cama de Lee. La escena era conmovedora. El joven de cejas gruesas estaba sentado, con su torso vendado y con férulas sujetando sus brazos y piernas, pero aún así mantenía esa sonrisa radiante, esa chispa de optimismo que lo caracterizaba. Narumi fue la primera en notarlo. Estaba justo al lado de Lee, inclinada hacia adelante, hablándole con entusiasmo. Cuando vio a Goku, su rostro se iluminó de inmediato. ¡Goku!, exclamó con esa energía inconfundible, agitando una mano en alto. Goku le dedicó una sonrisa cálida y se acercó, saludando con un leve movimiento de cabeza a los demás. Se colocó junto a Narumi, notando lo brillante que estaba su sonrisa, como si quisiera cargar con el peso de todos los ánimos de la sala. Por unos minutos, los jóvenes conversaron con Lee. Todos intentaban animarlo, aunque en el aire pesaba el diagnóstico médico. Las heridas que Orochimaru le había dejado eran tan graves que probablemente nunca podría volver a ser un shinobi. Esa realidad era como un fantasma que se cernía sobre todos. Sin embargo, Narumi rompió la tensión. Golpeó su propio puño contra la palma con fuerza y dijo:
No te rindas, lee. Su voz vibraba con determinación. Vamos a traer a Tsunade a la aldea. Ella es la mejor ninja médico de todos los tiempos. Si alguien puede curarte, es ella. El rostro de Lee se iluminó de inmediato. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas, y aunque su cuerpo estaba débil, se inclinó con reverencia. Narumi, te lo agradezco con todo mi corazón. Goku, que observaba en silencio, no pudo evitar sentir un calor en el pecho. Admiraba la capacidad de Narumi para transmitir esperanza incluso en medio de la desesperación. Ella tenía esa fuerza única, la de encender llamas en corazones apagados. Después de casi una hora de charlas y risas contenidas, el grupo salió de la habitación, dejándole a Lee un poco más de esperanza que antes. El siguiente destino fue la sala de Sasuke Uchiha, y al abrir la puerta, el ambiente cambió de inmediato. La penumbra dominaba el cuarto, las cortinas estaban cerradas, apenas dejando entrar rayos de luz que dibujaban líneas delgadas en el suelo. En la cama, recostado con el torso vendado y el rostro serio, estaba Sasuke. Sakura lo acompañaba, sentada a su lado con una mirada preocupada, como si temiera que se desvaneciera en cualquier momento. Sasuke ya estaba consciente, pero se veía agotado. Su cuerpo no mostraba heridas graves, pero la marca maldita que Orochimaru le había dejado brillaba débilmente bajo su piel, drenándole el chakra y provocándole un dolor constante. Su respiración era pesada, su ceño fruncido. El grupo intentó conversar con él. Algunos hicieron comentarios ligeros, otros trataron de darle ánimos, pero Sasuke apenas respondía con gruñidos, con palabras cortas y frías. Su mirada estaba clavada en Narumi, con una mezcla de obsesión y rivalidad, pero de vez en cuando desviaba los ojos hacia Goku. Y en esos momentos, su expresión cambiaba, era enojo puro, como si cada vez que lo veía, una herida invisible se abriera dentro de él. Finalmente, Sasuke rompió el silencio con una voz baja pero cortante. Goku, quiero hablar contigo. A solas. Las palabras golpearon a todos como un rayo. El grupo lo miró sorprendido, incluso el propio Goku arqueó una ceja. Tras un instante, el chico asintió con calma. Por favor, espérenos afuera. Narumi frunció el ceño, visiblemente incómoda con la idea. Pero Goku, notando su duda, le dedicó una sonrisa cálida y pasó la mano por su cabeza, revolviéndole suavemente el cabello. Tranquila, le dijo con esa serenidad que siempre mostraba. Todo estará bien. Narumi cerró los ojos un instante y asintió, aunque el gesto en su rostro reflejaba que no estaba del todo convencida. Finalmente, salió con los demás. El grupo aguardó en el pasillo, y la tensión era evidente. Neji fue el primero en hablar, cruzando los brazos. Quizás quiere hablar sobre su descalificación contra Gaara. Todos asintieron, aunque la idea no terminaba de convencerlos. Sakura, nerviosa, no podía dejar de mirar la puerta cerrada. ¿Y si Sasuke empieza a reclamarle a Goku y los dos se descontrolan? Narumi negó con firmeza. No. Estoy 100% segura de que Goku nunca pelearía con Sasuke. Ino abrió la boca para intervenir, pero Shikamaru, con su tono cansado, la interrumpió. Es molesto, pero tiene razón. Goku nunca fue alguien agresivo. Recuerden cómo en la academia Kiba lo insultaba una y otra vez, incluso lo retaba a pelear, y él jamás aceptó. El grupo recordó aquello y asintió, aunque la inquietud seguía presente. Los minutos se hicieron eternos. Primero 5, luego 6, y el silencio detrás de la puerta empezaba a ser insoportable. Narumi se mordía el labio, con un mal presentimiento que le pesaba en el estómago. Entonces ocurrió. Un estruendo brutal sacudió el pasillo. La puerta del cuarto se rompió y salió disparada hacia afuera, estrellándose contra la pared. El grupo saltó alarmado, con el corazón en la garganta, y lo que vieron los dejó helados. Sasuke salió despedido de la habitación, cayendo de rodillas en el suelo. Una línea de sangre descendía por su rostro, manchando las vendas de su torso. Detrás de él, apareció Goku. Pero no era el Goku sereno y tranquilo que conocían. Su rostro estaba endurecido, sus ojos brillaban con furia, y cada paso que daba desprendía una energía sofocante, como si la misma habitación hubiera cambiado de temperatura. Avanzó hacia Sasuke sin vacilar,
Lo levantó del cuello con una sola mano y lo alzó en el aire. El resto del grupo dio un paso al frente para intervenir, pero bastó una sola mirada de Goku para congelarlos en el sitio. Esa mirada no era humana, era la de un depredador. Incluso Narumi se quedó paralizada. Nunca había visto a Goku así, tan lleno de rabia. Con voz grave y amenazante, Goku habló. Si te atreves a repetir lo que dijiste, si llegas a hacerlo, te lo juro, Sasuke, te castraré, te obligaré a comértelo, y después, te mataré de la peor manera que se me ocurra. ¿Entendido? El silencio fue absoluto. El aire se volvió pesado, como si todos hubieran dejado de respirar. Sasuke lo miraba con odio, pero había un destello de miedo en sus ojos. Se negó a responder, lo cual hizo que Goku apretara aún más el cuello, provocándole un dolor punzante. Solo entonces Sasuke asintió con esfuerzo. Goku lo soltó bruscamente, azotándolo contra el suelo con una fuerza que hizo vibrar las paredes. Luego, sin siquiera mirarlo, se incorporó y clavó sus ojos en Narumi. «Nos vamos». Su voz era seca, dura, sin espacio para réplica. Narumi abrió la boca, pero se detuvo al ver la intensidad en su mirada. Tragó saliva, asintió y se despidió rápidamente de los demás. Goku y Narumi caminaron juntos por las calles en silencio. El ambiente entre ambos era espeso, cargado de tensión. Narumi lo observaba de reojo, con curiosidad y un poco de miedo. Nunca lo había visto así. Para que Goku reaccionara de esta manera, Sasuke debió decir algo realmente imperdonable. Goku, por su parte, apretaba los puños, con los músculos tensos y la respiración agitada. En su interior hervía de rabia, recordando las palabras que Sasuke le había dicho. No quería desquitarse con Narumi, pero necesitaba calmarse. Sin darse cuenta, sus pasos los llevaron hasta la montaña de los Hokages. Allí, frente a los gigantescos rostros tallados en la roca, se sentaron. El viento soplaba suavemente, moviendo sus cabellos, y por un instante nadie habló. Solo el silencio y la brisa se hicieron compañía. Los dos se sentaron al pie de la montaña de los Hokages, justo debajo de las enormes efigies talladas en la roca. El viento soplaba con suavidad, moviendo las hojas secas que caían de los árboles cercanos y que crujían al ser arrastradas por el suelo. Desde aquella altura, se podía ver gran parte de la aldea, iluminada por el atardecer, pero ninguno de los dos parecía fijarse en el paisaje. El silencio fue largo y pesado. Goku se mantenía con la vista clavada en el suelo, sus puños cerrados sobre sus rodillas, respirando de manera irregular, todavía con los rastros de la rabia que lo había consumido hace unos instantes. Narumi, por su parte, lo observaba con inquietud. Su corazón latía con fuerza, no tanto por lo que había pasado con Sasuke, sino por la manera en que Goku había cambiado delante de todos. Era la primera vez que lo veía tan fuera de sí, con esa mirada que no era la del amigo cariñoso y protector que ella conocía, sino la de un guerrero dispuesto a matar. Los minutos pasaban y la tensión se volvía insoportable. Narumi apretó los labios, intentando pensar en todas las posibilidades. ¿Qué había podido decir Sasuke para provocar una reacción tan brutal en Goku? ¿Acaso lo insultó? ¿Acaso habló mal de ella? No, no era solo eso, debía de haber sido algo mucho más grave. Antes de que pudiera seguir dándole vueltas, la voz de Goku la sacó de sus pensamientos. «Lo siento», dijo en un tono bajo, casi un susurro, cargado de tristeza. «No quería que me vieras de esa manera». Narumi parpadeó sorprendida. Goku no levantaba la mirada, sus ojos seguían fijos en el suelo, y en su rostro había una expresión que pocas veces había visto: culpa. Esa misma persona que siempre la protegía, que siempre se mostraba fuerte, ahora parecía vulnerable, como si temiera haber mostrado una parte de sí mismo que jamás quiso compartir. Conmovida, Narumi se acercó lentamente. Extendió su mano y la colocó con suavidad sobre la de Goku, que temblaba ligeramente. Después, sin decir nada, recargó su cabeza en el hombro de él, cerrando los ojos. «No tienes que disculparte», murmuró con ternura. «Aunque me impresionó tu comportamiento, sé que no eres así, pero, Goku, exactamente, ¿qué fue lo que te dijo Sasuke?» Goku apretó aún más los puños. Se quedó en silencio unos segundos, como si meditara si debía confesarlo o no. Sus labios se entreabrieron, pero al final solo exhaló un suspiro. Su voz se quebró un poco.
Solo dijo algo muy idiota. Narumi frunció el ceño, haciendo una pequeña mueca de molestia. Podía notar que no era la verdad completa, o al menos no toda. Él estaba ocultando algo, y lo sabía. Sin embargo, no quiso presionarlo más. Sabía que si lo hacía, solo lograría que Goku se cerrara aún más. Está bien, dijo finalmente con un tono resignado, aunque con una sonrisa suave en el rostro. Si no me lo quieres contar ahora, esperaré. Pero recuerda, Goku, tarde o temprano sacaré el tema otra vez. Goku se mantuvo en silencio, todavía con la mirada perdida, como si sus pensamientos lo llevaran muy lejos de allí. Narumi lo observó un instante más, y al notar lo apagado que estaba, decidió cambiar el rumbo de la conversación. No quería verlo así, no quería que se hundiera en esa oscuridad que había mostrado frente a Sasuke. Bueno, ya está cayendo la tarde, dijo con un tono más animado, intentando contagiarle un poco de su energía habitual. ¿Y si vamos a Ichiraku Ramen? Goku alzó lentamente la mirada y se encontró con los ojos brillantes de Narumi, acompañados de una gran sonrisa que parecía iluminarlo todo. Por un instante, se quedó quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. Esa sonrisa era lo que más quería proteger. Una calidez recorrió su pecho, disipando la tensión que aún sentía. Sus labios se curvaron en una pequeña, pero sincera sonrisa. Me gustaría mucho, respondió en voz baja, pero con un tono cargado de sinceridad. Narumi, al escucharlo, sonrió aún más, como si se sintiera aliviada de verlo recuperar un poco de calma. En ese momento, mientras el sol del atardecer se ocultaba lentamente tras las montañas y bañaba la aldea en tonos dorados y anaranjados, Goku tomó una decisión silenciosa en su corazón: protegería esa sonrisa para siempre. No importaba lo que Sasuke hubiera dicho, no importaba el dolor ni el pasado. Mientras Narumi siguiera sonriendo de esa manera, él encontraría la fuerza para seguir adelante. Goku estaba en las grandes puertas de Konoha, esas mismas que tantas veces había cruzado junto a Narumi en sus misiones anteriores. El día era claro, con algunas nubes esponjosas que se movían lentamente en el cielo azul, y el aire cargaba todavía ese olor a madera quemada y a tierra removida, recuerdos del reciente ataque a la aldea. A pesar de ello, las puertas seguían en pie, imponentes, y ahora eran testigos de una despedida importante. Frente a él, Narumi y Jiraiya se preparaban para partir en busca de Tsunade. El joven miraba a ambos con serenidad, aunque en su interior sentía un ligero vacío al saber que Narumi se iría durante semanas. Aún así, esbozó una sonrisa sincera. Tengan suerte en encontrarse a Tsunade-sama, dijo con voz clara, intentando transmitir más confianza que nostalgia. Narumi, al escucharle, no pudo contenerse. Caminó hacia él con pasos decididos, y sin dudarlo, lo abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en el pecho de Goku. Te extrañaré, Goku, susurró con voz temblorosa, aunque con una calidez que envolvía cada palabra. Goku se quedó un instante quieto, sorprendido por la intensidad del gesto, pero enseguida correspondió el abrazo con la misma calidez. Sus brazos fuertes rodearon a la rubia con suavidad, y con una ternura poco habitual en él, llevó una mano hasta su cabeza para acariciar aquellos cabellos dorados que tanto brillaban bajo la luz del sol. Jejeje, descuida, Narumi, dijo en un tono bajo, casi tranquilizador, mientras inclinaba un poco el rostro para que ella pudiera escucharle mejor. Solo serán 2 semanas. Además, aquí te estaré esperando. Narumi, todavía sin romper el abrazo, asintió con la cabeza. Podía sentir el latido firme de Goku contra su mejilla, y aunque intentaba mantenerse fuerte, la idea de no verlo en tanto tiempo le dolía. Detrás de ellos, Jiraiya observaba la escena con los brazos cruzados y una ceja arqueada. El silencio de aquel momento parecía demasiado íntimo para su gusto, y después de unos segundos soltó un pesado suspiro, acompañado de un comentario que sonó más burlón que serio. Ustedes dos, novios, después se podrán besar. Las palabras del sabio pervertido cayeron como un rayo en medio de los dos jóvenes. Tanto Goku como Narumi se separaron de golpe, con un movimiento torpe y nervioso, y un intenso sonrojo invadió sus rostros. El calor en sus mejillas era tan evidente que cualquiera podría notarlo incluso a varios metros de distancia. ¿Qué le pasa, sabio pervertido?
gritó Narumi, totalmente sonrojada, con los puños apretados y las cejas fruncidas, intentando ocultar su vergüenza bajo un disfraz de enojo. Jiraiya simplemente rió con ganas, llevándose una mano a la nuca como si todo fuera parte de su diversión. Jejeje, solo digo lo que todos piensan. Narumi bufó molesta y giró el rostro para no darle más importancia, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Goku, en cambio, no dijo nada, simplemente apartó la mirada, rascándose la nuca, demasiado avergonzado para responder. Cuando Narumi y Jiraiya ya estaban listos para partir, Goku se adelantó unos pasos hacia el Sannin y con un gesto serio en su rostro le hizo una seña para que se acercara. El viejo sabio, curioso, se inclinó un poco hacia él. ¿Qué sucede, Goku?, preguntó en voz baja. El semblante de Goku se endureció. Sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa, y cuando habló, lo hizo en un tono grave, cargado de advertencia. Si me llega a enterar que usted intenta sobrepasarse con Narumi, su mano se movió con rapidez, y antes de que Jiraiya pudiera reaccionar, lo tomó del cuello de su ropa y lo jaló hacia sí mismo, acercando su rostro al suyo. Le prometo que cortaré con mi katana su miembro y luego romperé todos sus huesos, uno por uno. La amenaza no tenía un ápice de humor. Era seria, directa, y acompañada por esa mirada que Goku mostraba en combate, la misma que había helado a muchos enemigos. Jiraiya tragó saliva de inmediato. Por un segundo, la sombra de Tsunade cruzó por su mente, recordando lo que pasaba cuando ella se enojaba. Ahora estaba frente a alguien que, aunque mucho más joven, tenía esa misma aura peligrosa. Ese sí, descuida, lo prometo, dijo nervioso, alzando las manos en señal de rendición. Solo entonces Goku lo soltó, y Jiraiya retrocedió un par de pasos, llevándose la mano al cuello y respirando con fuerza. Narumi, que había presenciado la escena a medias, levantó una ceja sin entender del todo lo que había pasado. Las reacciones de ambos hombres le parecían sospechosas, pero no quiso insistir. Bueno, vámonos ya, dijo Jiraiya rápidamente, intentando desviar la atención. Narumi lo siguió, aunque antes de alejarse se giró y agitó la mano con una gran sonrisa hacia Goku. Nos vemos pronto, Goku. No olvides cuidarte. Goku levantó una mano en señal de despedida, correspondiendo con una sonrisa tranquila. Tú también, Narumi. La figura de la rubia fue haciéndose más pequeña a medida que ella y Jiraiya se alejaban por el camino que conducía hacia el horizonte. Solo cuando ambos desaparecieron de su vista, Goku bajó la mano lentamente y soltó un suspiro profundo. El silencio volvió a apoderarse de la entrada de la aldea, y tras unos segundos, Goku se dio media vuelta. No podía quedarse pensando en la despedida, al menos no por ahora. Tenía cosas pendientes. Caminó con paso firme hasta la tienda de armas, aquella en la que había comprado su katana. 2 días atrás, el dueño del local, un anciano de mirada penetrante y sabiduría en sus palabras, se había enterado de que Goku había logrado dominar 4 posturas de la respiración de la llama. La noticia lo había sorprendido tanto que, con una sonrisa orgullosa, le pidió que lo visitara en cuanto tuviera un tiempo libre. Tenía algo especial para darle. Ahora que no tenía ninguna misión urgente más que ayudar en la reconstrucción de la aldea, Goku pensó que era el momento perfecto para descubrir qué era aquello que el anciano quería entregarle. Con curiosidad y un extraño presentimiento en el pecho, apretó el paso en dirección al taller, preguntándose qué clase de objeto o secreto lo estaría esperando allí. Después de casi media hora caminando bajo la luz cálida del atardecer, Goku llegó finalmente a la vieja tienda de armas. El lugar estaba en una de las calles menos transitadas de Konoha, casi escondido entre 2 construcciones de madera. El letrero colgaba de unas cadenas oxidadas que crujían con cada ráfaga de viento, y la pintura descolorida dejaba entrever que aquel sitio llevaba años siendo testigo de historias de guerreros. Empujó la puerta corrediza con suavidad, y ésta emitió un chirrido áspero que rompió el silencio. Al entrar, lo envolvió de inmediato el olor penetrante del hierro, mezclado con un tenue aroma a aceite y madera pulida. En los estantes se alineaban espadas de distintas longitudes, lanzas envueltas en telas protectoras, y pergaminos cuidadosamente colocados en vitrinas polvorientas. Cada objeto parecía descansar en un silencio solemne, como si esperaran al digno portador que les devolvería a propósito. «Buenas tardes», saludó Goku con su característica cortesía, inclinando un poco la cabeza. El anciano dueño de la tienda,
Un hombre de cabellos blancos recogidos en un moño bajo y de mirada serena, levantó la vista desde un pergamino que estaba revisando. Al ver al joven, esbozó una sonrisa amplia, de esas que transmiten confianza y respeto. «Ah, joven», dijo con un tono cargado de orgullo. «Me sorprendes de gran manera. Saber que dominaste 4 posturas en apenas un mes, y por ti solo, eso no es algo que se vea todos los días». Sus ojos brillaban, como si observara en Goku el reflejo de una época pasada, cuando él mismo había sido un guerrero. «Hoy quiero entregarte algunas cosas que sé que te ayudarán en tu camino». Goku parpadeó un par de veces, desconcertado. No esperaba un recibimiento así. Enarcó una ceja, intrigado, pero el anciano levantó una mano como pidiéndole paciencia y desapareció por una puerta lateral que conducía a un cuarto en la parte trasera. El silencio se apoderó del local. El joven miró alrededor, notando el leve polvo en algunos rincones, el brillo opaco de las hojas afiladas que descansaban sobre los estantes y la quietud de las armas que parecían respirar con él. Se cruzó de brazos y suspiró. Su curiosidad crecía con cada segundo. ¿Qué podría ser eso tan importante que el anciano quería darle? Pasaron varios minutos hasta que la puerta volvió a abrirse lentamente. El viejo regresó cargando con esfuerzo una caja de madera de tamaño mediano. La colocó con ambas manos sobre el mostrador, como quien deposita un objeto valioso. Goku entreabrió los labios sorprendido. La caja tenía un aspecto particular, unos 30 centímetros de ancho y 45 de altura, pintada en un rojo profundo. Pero lo que más llamaba la atención eran los patrones negros que recorrían su superficie. No parecían dibujados ni pintados, sino grabados en la misma madera. Eran líneas sinuosas y curvadas que recordaban a lenguas de fuego congeladas en el tiempo, dando la sensación de que la caja misma ardía en un silencio contenido. El anciano empujó el objeto hacia él y lo miró con complicidad. «Aquí está». Goku arqueó una ceja, intrigado. Algo en su pecho le decía que aquello no era un regalo común. El viejo apoyó las manos sobre la tapa y con un gesto lento y solemne, la abrió. El crujido de las bisagras resonó en la tienda, como un eco antiguo. Lo que había dentro dejó a Goku boquiabierto. 3 libros encuadernados en tapas gruesas y gastadas, cada uno con grabados diferentes en sus portadas, descansaban alineados con cuidado. A un lado, doblado con precisión, se encontraba un pedazo de tela blanca que, a simple vista, parecía corriente pero desprendía una energía distinta, como si ocultara algo más. Goku abrió los ojos de par en par y, alzando la mirada hacia el anciano, preguntó en voz baja: «¿Qué es todo esto?». El dueño sonrió con calma, notando la mezcla de sorpresa y emoción en el muchacho. «Déjame explicarte. Estos 3 libros contienen conocimientos mucho más profundos sobre la respiración de la llama. Hablan de su origen, de técnicas avanzadas y de secretos que muy pocos han logrado entender por completo». El corazón de Goku latía con fuerza. Sentía que el simple hecho de tener esos libros frente a él ya era un honor. Pero no pudo apartar la vista de la tela doblada. Señalándola con la mano, preguntó: «¿Y esta tela, para qué es?». El anciano dejó escapar una risa suave, como si hubiera esperado esa pregunta. «Jejeje, no es una simple tela, muchacho». Con un gesto cuidadoso, tomó el objeto y empezó a desplegarlo lentamente. La tela se extendió más y más hasta revelar que, en realidad, era una capa. Cuando quedó abierta por completo, Goku sintió que sus ojos se iluminaban. Era de un blanco impecable, pero lo que la hacía única era la parte trasera, desgarrada artísticamente en forma de llamas, con figuras rojas y naranjas que se contorneaban como si fueran fuego vivo atrapado en el tejido. Cada movimiento del paño hacía que las llamas parecieran danzar, dando la ilusión de que la capa estaba ardiendo. «Esto», murmuró Goku, recibiendo la capa entre sus manos. El material era grueso, resistente al tacto, pero sorprendentemente ligero. Al rozarlo, sintió un leve calor, como si guardara en su interior un fuego latente. «¡Guau!», exhaló, sin poder contener la admiración. El dueño de la tienda observó su reacción con una satisfacción tranquila. «Esta capa es un símbolo. Representa a quienes lograron dominar las 9 posturas de la respiración de la llama». Los ojos de Goku se abrieron aún más, incrédulos. «¿Pero, yo todavía no las he dominado?». El anciano asintió con seriedad. «Lo sé, pero si en tan solo un mes dominas 4 posturas, sé que en poco tiempo alcanzarás las demás».
Prefiero entregártela ahora, antes de que se desgaste conmigo. Esta capa te pertenece, aunque aún no hayas alcanzado la cima. El joven acarició la tela con las yemas de los dedos. Había algo en esa prenda que le recordaba, sin querer, al manto del cuarto Hokage, Minato. Era un símbolo de fuego, esperanza y responsabilidad. El anciano continuó, señalando los libros. El primero es sobre Kenjutsu, y te ayudará a perfeccionar tu manejo de la katana. El segundo trata de la respiración de concentración total, una técnica que exige un control absoluto de tu cuerpo y mente. Y el tercero, su tono cambió a uno más grave, el tercero es especial. Tomó el libro de tapa negra con detalles verdes. En el lomo, grabado en letras firmes, se leía, técnica secreta. Lo sostuvo entre sus manos con un respeto solemne antes de colocarlo frente a Goku. Este habla de algo muy poco conocido, la marca del pilar. Goku frunció el ceño, intrigado. ¿La marca del pilar? El anciano rió suavemente, como disfrutando del desconcierto del joven. Es una manifestación extraña, misteriosa. Aparecen contados individuos que portan una katana Nichirin y han alcanzado un nivel extraordinario. No es una simple cicatriz ni un adorno, es una señal de que tu cuerpo ha sobrepasado sus propios límites. El joven lo escuchaba sin parpadear. Cada marca es distinta. Puede variar en tamaño, en forma, en lugar. Algunas parecen tatuajes, otras cicatrices antiguas. Se adapta a la respiración que el usuario domina. Pero para despertarla, bajó la voz, como revelando un secreto prohibido, las condiciones son extremas. Goku se tensó. El cuerpo debe alcanzar una frecuencia cardíaca de más de 200 latidos por minuto y mantener una temperatura superior a los 39 grados. En condiciones normales, eso es casi mortal. El muchacho abrió la boca, incrédulo. ¿Y qué pasa si alguien logra despertarla? Los beneficios son enormes, respondió el anciano. Un aumento bestial en fuerza, velocidad y resistencia. Tus técnicas de respiración alcanzarían un nivel superior. Y además, la capacidad de ver a través de las cosas. Podrás leer los movimientos del oponente al observar el flujo de su sangre, sus articulaciones, cada detalle de su cuerpo. Como un Byakugan, pero derivado de tu propia energía vital. El corazón de Goku latió con fuerza. Solo imaginarlo lo llenaba de emoción. Y hay más, añadió el viejo, con seriedad. Al despertar la marca, tu katana Nichirin cambia de color, volviéndose más resistente y afilada, como si respondiera a tu nuevo poder. El joven sonrió, fascinado. Es increíble. El anciano levantó un dedo, deteniéndolo. Pero cuidado, no es un poder para usar a la ligera. La carga sobre el cuerpo es brutal. Si algún día logras despertar la marca, úsala solo como último recurso. De lo contrario, te costará la vida. El silencio cayó sobre la tienda. Goku respiró hondo, procesando las palabras. Finalmente, inclinó la cabeza con respeto. Lo entiendo. ¿Y cuánto dinero sería por todo esto? El anciano sonrió mientras volvía a guardar la capa y los libros en la caja. No tendrá ningún costo, joven. Goku alzó la cabeza, incrédulo. ¿Cómo? ¿Por qué no me va a cobrar? El anciano empujó la caja hacia él con calma. Cuando era joven, también fui portador de una katana Nichirin. Mi respiración era la del agua. Ya no puedo luchar, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Es mi deber ayudar a quienes llevan ahora la llama del futuro. El corazón de Goku se llenó de gratitud. Apretó la caja contra su pecho y esbozó una sonrisa cálida. Le agradezco por todo esto. Le prometo que me convertiré en el mejor portador de la llama. El anciano lo miró con orgullo y asintió despacio. No lo dudo, muchacho. No lo dudo. El hospital de Konoha estaba sumido en un ambiente pesado, casi opresivo. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rojizos que atravesaban los cristales de las ventanas, proyectando largas sombras que parecían alargarse como garras dentro de los pasillos. El murmullo de los pasos de enfermeras y médicos resonaba de tanto en tanto, pero dentro de la habitación donde se encontraba Sasuke Uchiha, el silencio era espeso, incómodo, casi asfixiante. Habían pasado 2 largas horas desde que Sakura e Ino entraron a visitarlo.
Las dos muchachas hablaban entre ellas, intentando animarlo, llenando la habitación de frases de preocupación y consuelo. Pero para Sasuke, aquellas voces eran ruido de fondo, sin importancia. Sus ojos oscuros, ahora apagados, se mantenían fijos en el techo blanco. Apenas parpadeaba. Ni siquiera parecía registrar la presencia de sus compañeras. Con un movimiento lento y brusco, apartó las sábanas y levantó un poco la camisa. Allí, sobre su torso, se distinguía un vendaje grueso y manchado de sangre seca. Debajo de este, sabía perfectamente lo que había, un corte en forma de X, profundo, aún fresco en su memoria y en su piel. El simple roce con el aire le arrancó una mueca de dolor, pero lo que más le dolía no era la herida física, sino el significado de esa marca. Era una cicatriz de humillación, un recordatorio de que había sido derrotado, no por cualquiera, sino por Goku. Cerró los ojos con fuerza, y su mente lo arrastró al pasado, como un genjutsu del que no podía escapar. Recordó su infancia, los años en los que lo único que deseaba era el reconocimiento de su padre. Entrenaba sin descanso, repitiendo una y otra vez los movimientos, hasta que sus músculos ardían y sus manos sangraban. Todo, con la esperanza de recibir una palabra de aprobación, una mirada que le dijera que estaba orgulloso de él. El día que por fin ejecutó el gran jutsu de la bola de fuego, pensó que lo había conseguido. Su corazón latía de emoción al ver la técnica realizada con éxito. Pero esa pequeña chispa de felicidad se apagó rápidamente. La noche cayó, y con ella, la pesadilla. Su hogar, antes lleno de vida y de risas, se convirtió en un cementerio. Aún podía recordar con exactitud el olor metálico de la sangre que impregnaba cada rincón, las sombras en las paredes y los cuerpos. Cuerpos de ancianos, de hombres, de mujeres, de niños. Sus compañeros de juegos, sus vecinos, sus familiares, todos yacían inmóviles, bañados en rojo. Sus pasos temblorosos resonaban en los pasillos vacíos, y cada vez que avanzaba, encontraba otra escena de horror. Pero nada lo golpeó tanto como la visión de sus padres. Tirados en el suelo, inertes, con los ojos abiertos en una última expresión de sorpresa y dolor. Y frente a ellos, su hermano mayor, Itachi, con la katana aún goteando sangre. La imagen lo perseguía cada vez que cerraba los ojos. Recordaba con claridad su propio grito, desesperado, exigiendo respuestas, exigiendo un porqué. Pero las palabras que recibió fueron como cuchillas en su alma. Eres débil. Después, todo se volvió aún peor. Su hermano lo lanzó en aquel genjutsu interminable, obligándolo a revivir la masacre una y otra vez, cientos de veces, hasta que la desesperación lo consumió. Desde entonces, juró que su vida tendría un único propósito, vengar a su clan y acabar con Itachi. Ese juramento lo llevó a entrenar con una determinación casi suicida. Se rompió el cuerpo una y otra vez, buscando ser más rápido, más fuerte, más implacable. Y sin embargo, cuando creyó estar avanzando, apareció Goku. El puño de Sasuke se cerró con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Ese muchacho, aquel forastero, irrumpió en su vida como una maldita sombra que lo cubría todo. Sasuke recordaba con un resentimiento corrosivo como Goku, desde el principio, había demostrado una fuerza fuera de lo común. La misión de proteger a Tazuna lo dejó marcado, Goku enfrentando y asesinando sin pestañear a los Shinobis enemigos, luchando contra Zabuza con un temple y una brutalidad que ningún Chunin debería poseer. Mientras él, Sasuke, apenas podía mantenerse al nivel, Goku parecía caminar un camino distinto, uno que lo colocaba cada vez más arriba. Lo que más lo envenenaba era la pregunta sin respuesta. ¿Cómo? ¿Cómo demonios pudo volverse tan fuerte sin maestro, sin entrenamiento formal dentro de la aldea? ¿Cómo alguien como él, un simple forastero, pudo alcanzarlo y superarlo? El examen Chunin fue la gota que colmó el vaso. Esa debía ser su oportunidad. Ese era su escenario. Quería demostrar de una vez por todas que él, Sasuke Uchiha, era digno del nombre de su clan. Pero el destino, cruel como siempre, le arrebató esa posibilidad. Fue Goku quien peleó contra Gaara. Fue Goku quien se enfrentó al monstruo y lo hirió de gravedad. Y él, Sasuke, solo pudo observar desde la distancia, con los dientes apretados y la impotencia corriendo por sus venas. La rabia lo consumía, tanto que incluso llegó a preguntar a Kakashi sobre la técnica que había visto usar a Goku. Quería respuestas. Quería copiarla,
dominarla. Pero el Jonin lo detuvo en seco. No es apta para ti. Esa fue toda la respuesta. Sasuke lo miró incrédulo. ¿Cómo que no era apta? Era un Uchiha. El Sharingan debía permitirle copiar cualquier técnica. Ese era el legado de su clan. Pero Kakashi, con frialdad, le dejó claro que incluso el Sharingan tenía límites, y que no todo podía ser obtenido con solo mirar. Esa humillación se sumó al cúmulo de heridas en su orgullo. Sus pensamientos, entonces, se desviaron hacia la conversación que había tenido con Goku. Una conversación que todavía ardía en su pecho. Con voz seca y calculada, le había dicho a Goku que mandaría una carta al consejo, solicitando que Narumi fuera su pareja. No por amor ni por cariño, sino porque necesitaba reconstruir su clan. Narumi, aunque lo irritaba y la consideraba molesta, era la más fuerte de su generación. Una mujer fuerte era lo que necesitaba, alguien capaz de darle hijos dignos del apellido Uchiha. Creyó que Goku lo entendería. Al fin y al cabo, él era lo más parecido a un hermano para ella. Pero no. Lo que recibió fue todo lo contrario. El recuerdo del puño de Goku impactando en su nariz aún lo hacía apretar los dientes. Sintió la sangre brotar y luego el dolor brutal de ser azotado contra el suelo. Pero lo que realmente lo paralizó fue la mirada de Goku. Era fría, letal, la misma mirada que había visto en los ojos de Itachi aquella noche. Por un instante, el miedo lo recorrió de arriba a abajo. Las palabras de Goku fueron como un decreto. Nunca permitiré que uses a Narumi como una máquina para tener hijos. Sasuke, cegado por la ira, había gritado lo que no debía. Le dijo que era su derecho, que como Uchiha podía tomar a cualquier mujer, a cualquier puta, y convertirla en su esposa. Ese insulto encendió la furia de Goku. El golpe en su abdomen le robó el aire por completo, dejándolo boqueando como un pez fuera del agua. Luego, la katana brilló frente a sus ojos antes de abrir su piel en forma de X sobre el pecho. El dolor fue indescriptible, pero peor aún fue el tono de Goku cuando lo amenazó. Si vuelves a llamarla así, yo mismo te mataré. Ese no era un simple enojo pasajero. Era una promesa. Sasuke lo supo de inmediato. Goku hablaba en serio. El Uchiha tragó saliva con dificultad. El recuerdo lo hacía estremecer incluso ahora. Jamás, en toda su vida, había sentido que alguien realmente quisiera matarlo de esa manera. Ni siquiera en los ojos de Itachi había percibido esa furia personal. Su respiración se agitó. Tronó los dientes con violencia, la ira quemándolo por dentro. El Sharingan se activó por sí solo, los tomó girando con lentitud en sus ojos, reflejando la intensidad de su odio. El vendaje en su pecho ardía, como si aquella cicatriz ardiera con fuego vivo. Entonces lo sintió. Un calor extraño recorrió su cuello. La marca maldita de Orochimaru comenzó a latir, expandiéndose lentamente por su piel, como una serpiente negra que buscaba devorarlo. Sus venas se tensaron, y por un momento, el aire se volvió más denso. Se inclinó hacia adelante, con los ojos rojos brillando con intensidad, su cuerpo temblando entre dolor y rabia. Goku, susurró con voz rota, casi como un rugido contenido. No permitiré que sigas por encima de mí. Te lo juro, jamás. Habían transcurrido ya 2 largas semanas desde que Narumi partió de Konoha junto con Jiraiya. 2 semanas de caminos polvorientos, de noches durmiendo bajo las estrellas y de días agotadores en los que el sabio pervertido la sometía a entrenamientos que parecían más un castigo que una lección. Aunque gruñía y lo insultaba en cada oportunidad, Narumi sabía en el fondo que aquel hombre estaba forjándola. Y lo más importante, le había confiado un secreto que muy pocos conocían, la existencia del Rasengan, una técnica de nivel supremo creada por el mismísimo Cuarto Hokage. El día en que Jiraiya le mostró esa esfera de chakra giratoria, perfecta y letal, Narumi quedó fascinada. El sonido que producía, como un vendaval comprimido, y la fuerza con que desgarraba el aire la dejaron sin palabras. Pero la fascinación pronto se transformó en desesperación. Intentar replicar la técnica era como tratar de sostener una tormenta en la palma de su mano. Una y otra vez moldeaba chakra hasta que su piel se agrietaba, sus dedos ardían y sus músculos se entumecían. Por las noches, al tumbarse sobre el suelo frío de los campamentos, sus manos latían como brasas encendidas, pero aún así se levantaba al alba, decidida a no rendirse.
Yo seré Hokage, se repetía cada vez que fallaba. Aunque me destroce las manos, lo lograré. Finalmente, tras ese arduo viaje, llegaron a un pueblo cuya taberna estaba llena de murmullos. Decían que allí se encontraba una mujer rubia, poderosa y temida, acompañada de una aprendiz. No hizo falta preguntar más. Era Tsunade, la legendaria Sannin. Narumi la encontró en el interior de un bar. El ambiente olía a sake derramado y humo, y en una mesa apartada, rodeada de botellas, Tsunade bebía con una calma casi insultante. A su lado estaba Shizune, siempre fiel, con una expresión de cansancio mezclada con resignación. Vaya, vaya, dijo Tsunade, levantando la mirada cuando Jiraiya y Narumi se acercaron. Así que el viejo pervertido vino a buscarme. Jiraiya, serio por primera vez en el viaje, le explicó todo, la invasión de Konoha, la caída del tercer Hokage y la necesidad de que ella ocupara el puesto de Hokage. Tsunade escuchó en silencio, con sus ojos dorados fijos en la botella que giraba lentamente entre sus dedos. Cuando él terminó, ella rió con amargura. El título de Hokage, su voz estaba cargada de veneno. No es más que un sombrero maldito. Todos los que lo llevan mueren jóvenes, sacrificándose por una aldea que ni siquiera sabe agradecerles. Solo idiotas se aferran a ese sueño. Las palabras atravesaron el corazón de Narumi como cuchillas. Sintió que todo lo que había entrenado, todo lo que había soñado desde niña, estaba siendo ridiculizado frente a sus ojos. Con los puños temblando y los ojos brillando de rabia, dio un paso al frente. «No te atrevas a hablar así del Hokage», gritó con la voz rota por la furia. «Ese título es mi sueño. Yo voy a convertirme en Hokage y voy a demostrarte que estás equivocada». La taberna enmudeció. Shizune abrió los ojos con sorpresa, mientras Jiraiya arqueaba una ceja, reconociendo la chispa de determinación que tanto había visto en el pasado. Tsunade, lejos de molestarse, sonrió con burla. «¿Tú?», preguntó, alzando una ceja. «¿Una mocosa insolente que apenas sabe sostener un kunai? Pruébame». Narumi apretó los dientes. «Si tan segura estás, lucha contra mí». Con un gesto indiferente, Tsunade aceptó. Y así, bajo la mirada expectante de los presentes, comenzó un combate desigual. Narumi dio todo lo que tenía. Cada golpe, cada kunai, cada intento de usar el Rasengan que aún no dominaba. Pero Tsunade la detuvo con facilidad, con un simple movimiento de muñeca, con una fuerza que hacía temblar el suelo al impactar. Narumi terminó exhausta, jadeando, mientras Tsunade la miraba desde arriba con desprecio. ¿El Rasengan?, rió Tsunade al verla intentar la técnica fallida. ¿Jiraiya realmente se lo enseñó a una mocosa? Jamás lo dominarás. Las palabras fueron como fuego en el corazón de Narumi. Entre lágrimas de furia, alzó la voz. Te lo demostraré. En una semana dominaré esa técnica. Si no lo logro, renunciaré a ser ninja y me marcharé. Pero si lo consigo, vendrás conmigo a Konoha y me darás ese collar que llevas en el cuello. El aire se volvió denso. Shizune trató de intervenir, pero Tsunade la silenció con un gesto. Después de unos segundos, aceptó con una sonrisa arrogante. Está bien, niña. Veamos si tienes más que palabras. Los siguientes 7 días fueron un tormento. Narumi entrenó sin descanso. Sus manos estaban llenas de cortes, sus dedos apenas respondían, pero su espíritu ardía como un sol. Cada intento fallido era un golpe a su orgullo, pero también un paso hacia adelante. Jiraiya la observaba a la distancia, sabiendo que ya no podía guiarla más. Era ella quien debía superar ese muro. Pero mientras Narumi luchaba contra sí misma, en las sombras, un juego más peligroso se tejía. Orochimaru contactó a Tsunade en secreto. Le ofreció aquello que más anhelaba en el mundo, devolverle a su hermano y a su amante a cambio de curar sus brazos. Tsunade vaciló. El peso de sus recuerdos, la culpa y la soledad, la hicieron tambalear. Orochimaru le entregó incluso un veneno mezclado con alcohol para dárselo a Jiraiya y evitar sospechas. Pero Jiraiya, aunque debilitado, descubrió la traición. Se abrió paso hasta la habitación donde descansaban Narumi y Shizune y les contó lo ocurrido. Los 3 partieron de inmediato. En el claro donde se había pactado la reunión, Tsunade aguardaba. Su corazón estaba en guerra consigo misma.
pero cuando vio a Orochimaru, tomó una decisión: no lo ayudaría. Su destino no era resucitar fantasmas del pasado, sino enfrentar al enemigo que tenía delante. El combate estalló con una violencia que hizo retumbar el suelo. Orochimaru liberó su furia, Jiraiya se lanzó contra el Aun con el veneno en la sangre, y Shizune se enfrentó a Kabuto. Fue una lucha desesperada, en la que los Sannin mostraron por qué eran leyendas. Kabuto, astuto, se hizo una herida profunda, dejando escapar sangre a propósito. La fobia de Tsunade al líquido rojo la paralizó al instante. Sus manos temblaban, su cuerpo no respondía. Kabuto sonrió cruelmente y comenzó a golpearla sin piedad. Narumi no pudo quedarse quieta. Con el corazón latiendo como un tambor, se lanzó al frente. Junto a Shizune, resistió como pudo contra Kabuto. Pero el enemigo era rápido, letal, y parecía jugar con ellas. Narumi, jadeando, ideó un plan. Provocó a Kabuto, obligándolo a atacarla de frente. Y cuando lo hizo, atrapó su kunai con la mano desnuda, deteniendo el filo con un grito de dolor. Un clon apareció a su lado, ayudándola a concentrar su chakra. La esfera comenzó a girar en su palma. Esta vez, perfecta, devastadora, un torbellino de poder puro. Rasengan. El ataque impactó de lleno en el pecho de Kabuto. El sonido de la explosión retumbó en el campo, lanzando al enemigo varios metros atrás, haciéndolo rodar entre gritos. El suelo quedó marcado, y el cuerpo de Kabuto tembló antes de desplomarse. Narumi, sin embargo, cayó de rodillas. Un ataque enemigo había alcanzado su costado. La sangre manaba, y sus ojos comenzaban a cerrarse. Narumi. La voz de Tsunade rompió el aire. La Sannin, viendo a la joven al borde de la muerte, sintió que todo su dolor, su culpa y su miedo se desgarraban dentro de ella. El recuerdo de su hermano, el rostro de su amante, las promesas rotas del pasado, todo se transformó en determinación. Con lágrimas en los ojos, corrió hacia Narumi y la sanó con desesperación, usando cada gramo de chakra que tenía. Y cuando la vida regresó a la joven, Tsunade rugió de furia, invocando a Katsuyu, su inmensa babosa. Los tres Sannin, después de tantos años, se encontraron frente a frente. Orochimaru, al ver la situación, entendió que no podría ganar. Con un gesto, ordenó la retirada, llevándose al malherido Kabuto. El campo quedó en silencio, solo roto por la respiración agitada de Narumi y el palpitar de los corazones que aún seguían en pie. Las 4 jornadas de viaje habían sido agotadoras. El sol abrasador del día y el frío húmedo de las noches se habían mezclado con la tensión de lo ocurrido con Orochimaru, dejando al grupo en un estado de cansancio físico y mental. Cuando por fin llegaron a una posada famosa por sus aguas termales medicinales, el corazón de Narumi dio un brinco de emoción. Desde la entrada podían verse las columnas de vapor elevarse suavemente en el aire, dibujando formas etéreas que se desvanecían entre los pinos. El sonido de un arroyo cercano se mezclaba con el murmullo de los clientes, creando un ambiente sereno, casi mágico. «Creo que este es el lugar perfecto para descansar», comentó Tsunade, con un tono que dejaba ver que, a pesar de su fuerza legendaria, sus músculos pedían alivio. «Sí», exclamó Narumi con una sonrisa amplia, brillándole los ojos. «Hace días que sueño con un baño caliente». Shizune, siempre más discreta, se limitó a sonreír suavemente, aunque en el fondo también agradecía la oportunidad. Jiraiya, en cambio, tenía otra expresión, ojos entrecerrados, sonrisa sospechosa y un ligero temblor de manos. Su respiración se aceleró apenas al imaginar la escena de las aguas termales femeninas. Ustedes vayan tranquilas», dijo rascándose la nuca. «Yo me encargaré de patrullar por los alrededores. Ya saben, por seguridad». Narumi giró la cabeza lentamente, entrecerrando sus ojos azules con desconfianza. «Viejo pervertido», dijo en un tono que parecía un rugido contenido. «Si intentas espiarnos, se lo contaré a Goku». La sola mención del nombre hizo que Jiraiya se encogiera de hombros como si un rayo lo hubiera atravesado. La imagen de Goku, con esa katana al hombro y esa mirada incandescente de furia, lo recorrió como un escalofrío. No, balbuceó levantando ambas manos en señal de rendición. «Yo jamás haría eso, jejeje». Narumi lo fulminó con la mirada un instante más, asegurándose de que entendiera la amenaza,
y luego siguió a Tsunade y Shizune hacia la zona femenina. El ambiente dentro de las aguas termales era un paraíso. Grandes rocas formaban piscinas naturales donde el agua burbujeante se mezclaba con el vapor, y el aroma mineral se fusionaba con el de los pinos del bosque. El cielo ya estaba teñido de un suave anaranjado por el atardecer, y la brisa fresca que descendía de las montañas hacía que el contraste con el agua caliente fuera todavía más placentero. Las tres mujeres se despojaron de sus ropas, y envueltas apenas en toallas, se sumergieron en el agua tibia. El calor abrazó sus cuerpos, relajando cada músculo dolorido, y un silencio de satisfacción se extendió entre ellas. Narumi cerró los ojos, recostando la cabeza contra una roca, y dejó escapar un suspiro profundo. Esto es maravilloso, murmuró, como si hubiera encontrado un pedacito de cielo en la tierra. Shizune rió suavemente, cubriendo su boca con una mano. Tsunade, por su parte, parecía más relajada que nunca. Los años de batallas y pérdidas pesaban en su espalda, pero en ese instante el agua caliente parecía aliviarle también el alma. Pasaron unos minutos en silencio, oyendo solo el burbujeo del agua y el canto de las cigarras, hasta que Tsunade entreabrió un ojo y fijó su atención en la joven rubia que descansaba a su lado. Narumi, dijo de pronto, rompiendo la calma. Ese chico, Goku, ¿cómo es físicamente? La pregunta tomó a Narumi desprevenida. Abrió un ojo lentamente, como si no estuviera segura de haber oído bien, y luego lo cerró de nuevo mientras respondía con voz tranquila, aunque un leve sonrojo comenzaba a teñir sus mejillas. Bueno, es más alto que yo. Tiene una complexión fuerte, entrenada, pero no es como esos que parecen musculosos por obligación, ¿sabes? Rió un poco. En él es natural, se nota que nació para ser fuerte. Shizune ladeó la cabeza, interesada. ¿Y su cabello? Narumi no pudo evitar sonreír al recordarlo. Es raro, como una palmera desordenada, siempre rebelde, pero de alguna manera le queda bien. No sé cómo explicarlo, es extraño pero le da un aire único. Tsunade asintió lentamente, observándola con una sonrisa pícara en los labios. Ya veo, murmuró. Supongo que te atrae, ¿no? El agua salpicó ligeramente cuando Narumi dio un respingo. Sus ojos se abrieron de par en par y sus mejillas se encendieron de rojo hasta las orejas. Yo. No, claro que no. Balbuceó agitando las manos bajo el agua. Es mi amigo, nada más. Shizune no pudo contener la risa, aunque trató de disimularla cubriendo su boca. Tsunade arqueó una ceja, sin apartar su mirada inquisitiva de la muchacha. Narumi, dijo con voz firme, casi maternal. No tienes que mentirte a ti misma. La joven apretó los labios, bajando la mirada. Sus dedos jugueteaban bajo la superficie del agua, como si quisiera encontrar allí un refugio para su vergüenza. Finalmente, tras un largo suspiro, lo admitió. Sí, sí me gusta. La confesión quedó suspendida en el aire, flotando con el vapor. Shizune la miró con dulzura, y Tsunade sonrió de medio lado, satisfecha. ¿Y alguna vez se lo has dicho?, preguntó Shizune con suavidad. Narumi negó con la cabeza, y sus ojos se tornaron un poco tristes. No, tengo miedo. Si le confieso lo que siento y me rechaza, todo podría cambiar. Quizás ya no me mire igual, y perdería lo más valioso que tengo, nuestra amistad. El silencio volvió a apoderarse del lugar, solo interrumpido por el goteo del agua sobre las piedras. Tsunade se inclinó un poco hacia ella, y para sorpresa de Narumi, le pasó la mano por la cabeza con un gesto lleno de ternura, como si fuese su propia hija. Escucha, niña, dijo con voz grave pero cargada de calidez. Por lo que nos has contado, ese chico ya siente algo por ti, aunque quizás él todavía no lo entienda del todo. Narumi alzó la mirada, sus ojos azules brillando con esperanza. ¿De verdad lo crees? Claro que sí, respondió Tsunade con seguridad. Los hombres suelen ser idiotas en estas cosas. No reconocen lo que sienten hasta que es demasiado obvio. Pero créeme, Goku no es indiferente contigo. No después de lo que has vivido a su lado. Shizune asintió suavemente, reforzando las palabras de la Sannin. Narumi sintió como su corazón latía con fuerza, golpeando en su pecho como si quisiera salir. Llevó una mano a su corazón, sonrojada pero sonriendo con dulzura. Sí, si él siente lo mismo que yo,
entonces podríamos ser algo más que amigos. Las tres mujeres quedaron en silencio, contemplando el cielo que lentamente se teñía de un púrpura profundo. El vapor envolvía sus cuerpos, y en ese instante Narumi sintió que el mundo se volvía un poco más cálido. Una chispa de esperanza ardía en su pecho. Tal vez, solo tal vez, Goku sentía lo mismo que ella. Tsunade, al verla así, dejó escapar una pequeña risa sincera, algo raro en ella. Mira nada más. Yo, dando consejos de amor a una mocosa. Shizune también rió suavemente, y Narumi, con las mejillas aún encendidas, no pudo evitar reírse con ellas. Esa noche, en las aguas termales, algo cambió en su corazón. Yo, あの方と離れて寂しいと感じていた。